Shalom, estamos de regreso. Vamos a retomar el estudio del Talmud, ahora en su hoja 4. Estamos estudiando la Mishnah número 1, que como sabemos dice así en la primera parte: a partir de qué momento se puede recitar Kriyat Shema de Arbit. Desde el momento en que los Kohanim entran para comer su terumá hasta el final de la primera guardia. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Los Jajamín dicen hasta Hatzot, medianoche. Ramam Gamliel opina hasta que despunte el alba. Bien, esto es lo que estamos estudiando de la Mishnah y se está aclarando. Ya en la hoja 4 y en su cara B, obviamente ya hemos dado un poquito de lectura a la hoja 4, cara A y B, y vamos a destacar algunos detalles. Bueno, aquí se va a aclarar un poquito sobre los temas de Hatzot. ¿Por qué decir que hasta Hatzot, hasta la medianoche? Y aquí sale a relucir David Amelech, como lo platicamos en la clase anterior sobre el Talmud, Masejet de Berajot, en su hoja 3. David Amelech ya se había entrevistado con algunos Jajamín, eso es lo que habíamos visto de la clase anterior. Ahora continúa con David Amelech y esta costumbre que él tenía de levantarse para poder hacer su tefilá delante de Akadosh Baruj Hu. Se estudia entonces el concepto de Hatzot medianoche con David Amelech, se estudia el concepto de Hatzot de medianoche con Moshe Rabenu, a fin de entender este término de Hatzot de medianoche. Como les he platicado, para el Talmud, con calma solo vamos a elegir algunas pequeñas partes que han llamado mi atención para compartirlo con ustedes. Y en la hoja 4, cara B, dice lo siguiente. La Gemara está respondiendo acerca de Hatzot, acerca de medianoche. En verdad, opina como Rambam Gamliel. Y esto que dijeron hasta Hatzot, medianoche, lo hicieron para alejar a la persona de la transgresión, como se enseñó en la Baraitá. Los Jajamín hicieron cerca a sus palabras, es decir, han limitado el horario de Kriyat Shema hasta la medianoche de manera preventiva, para evitar que el hombre, al volver del campo, del trabajo por la tarde, diga: primero iré a mi casa, comeré un poco, beberé un poco y dormiré un poco. Solo después recitaré Kriyat Shema y rezaré la Amidah. Si se conduce así, es muy probable que el sueño lo atrape y acabe quedándose dormido toda la noche. Sin embargo, los Jajamín dijeron: el hombre, al volver de campo por la tarde, debe decir: ve al Bet Knesset. Si está familiarizado con la lectura de la Torah escrita, la lee. Si está familiarizado con el estudio de la Torah oral, la estudia. Y cuando anochece, recita Kriyat Shema y entonces reza Amidah de Arbit. Y entonces come su pan, bendice Birkat Hamazon, se dirige a su casa, y todo aquel que transgrede los decretos de los Jajamín es merecedor de la pena de muerte. Bien, Ramam Gamliel definitivamente tenía la razón, de acuerdo a la Mishnah, que tenemos la obligación de recitar Kriyat Shema Arbit hasta el alba. Sin embargo, los Jajamín, de acuerdo a la debilidad en la que puede caer el hombre por el cansancio del trabajo, una vez que salga del trabajo, se va a dirigir a su casa, atenderá sus necesidades, comerá, beberá, y entonces dirá: voy a dormir un poco, me levanto más tarde, ya que descanse un poco el cuerpo, me levanto más tarde para hacer Kriyat Shema Arbit y luego de inmediato la Amidah. Entonces esto podía llevar al error a la persona y olvidar esta mitzvah tan importante. Entonces los Jajamín dijeron que mejor hasta Hatzot, hasta medianoche. Esto es para que cuando la persona vuelva del trabajo, termine del trabajo, es mejor dicho, termine del trabajo, se dirija al Bet Knesset, al centro de estudios. Una vez que esté en el centro de estudios, dice, va a leer la Torah escrita.
Bien, esto es importante, que nosotros oigamos el consejo de los jajamín, como está escrito, y todo aquel que transgrede los decretos de los jajamín es merecedor de la pena de muerte. Cuando estamos hablando de los jajamín, estamos hablando de estos jajamín. Tenga mucha precaución con el resto de jajamín que hay en la actualidad. Está circunspecto a este escrito con respecto de lo que dicen los jajamín. Entonces, primera tarea después de llegar al trabajo, primera tarea para todos, recomendación de los jajamín, de la Mishnah, de la tradición oral, de los grandes sabios de antaño, que una vez que nosotros terminamos nuestras labores del día, y esta es una de las razones por las cuales este proyecto lo hemos estado compartiendo con ustedes, para que tengan la oportunidad de que después de trabajo puedan llegar y hacer una lectura de la Torah escrita. Para aquel que está familiarizado, tiene que ver con leerla en hebreo, después leer alguna traducción en español, pero es importante leer algunos textos en hebreo, para lo cual estamos preparando también alguna clase de leer en hebreo, lo cual también nos va a ayudar para cumplir con nuestra obligación de ir leyendo el Sefer Torah, por lo menos en Shabbat, los lunes, los jueves que hay la oportunidad de hacerlo. Entonces, primero la obligación, ¿cómo nos entrenamos? En primer lugar, el estudio de la Torah escrita. Segundo, el estudio de la Torah oral, que es lo que también estamos haciendo aquí a través de las clases de la Mishnah en Berajot. Y también, a partir de allí, entonces nos vamos a Kriyat Shema, y luego nos vamos a la Amidah, y entonces sí, volvemos a casa, comemos, todo lo demás, y entonces dejamos que el cuerpo descanse. Esta es la invitación que hacen los jajamín para la tarde. Entonces es importante, es muy importante seguir este consejo de los jajamín. Nos va a ir muy bien si lo hacemos. También hay otra parte que se destaca. Dijo el jajam en la baraita anterior: recita la Kriyat Shema y reza la Amidah de Arbit. Es un apoyo a la opinión de Rabbi Yohanan, pues enseñó Rabbi Yohanan: ¿a quién se le considera heredero del Olam Haba? ¿A quién se le considera heredero del Olam Haba? Buenísimo. Aquel que junta la redención con la tefilá de Arbit. Aquel que junta la redención con la tefilá de Arbit. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ¿quién se hace merecedor del Olam Haba? El que junta la redención con la tefilá de Arbit, la Amidah. Bueno, la redención es esta primera y segunda verajá posterior al Kriyat Shema de Arbit, y que inmediatamente sigue la Amidah. Sigue la Amidah de Arbit. Entonces, esta unión entre el Kriyat Shema y la Amidah de Arbit, estrictamente la Amidah de Arbit, tal como nos lo han aconsejado los jajamín, de acuerdo a lo que vimos apenas hace un momento. Entonces, esto nos hace participantes del Olam Haba. ¿Y por qué nos hace participantes del Olam Haba? Porque pues obviamente la redención habla de la salida de Mitzrayim, y luego pues la tefilá, pues el vínculo que tenemos con Akadosh Baruj Hu. Cuando nosotros hacemos esto, estamos nosotros reactivando nuestra salida de Mitzrayim, participando como si nosotros hubiéramos salido de Mitzrayim, recordando cómo es que nuestro pueblo se ha formado, cuáles son los eventos que lo han originado, cuál ha sido la creación del pueblo de Israel. Pues exactamente esa redención, cuando yo soy redimido, cuando el pueblo de Israel es redimido, e inmediatamente estoy conectado hacia la tefilá, que es la libre expresión de mi pensamiento hacia Kadosh Baruj Hu como libre. Entonces,
ese es el disfrute del Olam Abba, y este es el vínculo que yo mantengo con el pueblo de Israel. Cuando yo hago esto, me asemejo a los que fueron liberados de Mitzrayim. Cuando yo hago la unión de la redención con la tefilá de Arbit, me asemejo al pueblo de Israel que salió en libertad esa noche. Por eso es en Arbit, porque es el momento en el cual el pueblo de Israel salió de Mitzrayim y alcanzaría la libertad. Y todos ellos tienen derecho al Olam Abba. Entonces aquellos de nosotros que haciendo Arbit, Kriyat Shema Arbit y luego la mirada de Arbit, pues alcancemos la redención y el Olam Abba. Muy importante. Entonces esto es lo que dicen los Jajamín. Los Jajamín lo nos han permitido consolidar esto desde el Beta Knesset. Entonces, qué importante es la asistencia en la tarde y para el estudio de la Torah escrita, para el estudio de la Torah oral, no formalmente un estudio en la sinagoga, sino que nosotros dispongamos de ese tiempo. Es importante un lugar específico donde empezar a reunirnos para el estudio. No importa que estemos llegando a distintas horas, lo importante es que se mantenga abierto para que se dé esa continuidad de estudio y no flojee el cuerpo y nos vayamos a casa a dormir sin cumplir estas mitzvot tan importantes. Esto nos debe ayudar a nosotros. Vamos, queremos tener el Olam Abba, debemos trabajar para ello. Tampoco ha de ser fácil. Si fuera fácil, todos alcanzáramos Olam Abba. Entonces yo los invito a que seamos de los que podemos alcanzar el Olam Abba. Abrir centros de estudio, estudiar, realizar Kriyat Shema Arbit, las verajot posteriores y conectarla con la tefilá de Arbit. Finalmente, otra práctica que nosotros tenemos durante nuestro servicio a Kadosh Baruj Hu, en lo que llamamos el uso del Sidur, del orden. Todo eso que estamos estudiando aquí, también con la ayuda de Hashem, nos va a permitir entender por qué usamos nosotros el Sidur y qué simboliza cada uno de los fragmentos, a qué nos lleva cada uno de los fragmentos que se encuentran en el Sidur. Ahora vamos a tomar otro. La Gemara analiza una enseñanza. Rabbi Elazar bar Abina dijo: todo aquel que recita el Ashre, alabanza de David, Teilá de David, el Tehilim 145, 3 veces al día, tiene asegurado ser el heredero a Olam Abba. Todo aquel que realiza la lectura del Tehilim 145 3 veces al día tiene asegurado ser heredero al Olam Abba. Segunda, para ser heredero a Olam Abba. Primera, aquella que ya habíamos hablado, por nuestra participación, emulando el acto de lo que ocurrió con nuestros ancestros en la salida de Mitzrayim. Y ahora el texto continúa. ¿Por qué razón el Salmo 145 es tan importante? Argumentamos que es porque está en orden alfabético. Digamos, dichosos aquellos cuyo camino es íntegro. También ese Salmo 119 está en orden alfabético, y es más, cada una de las letras se repite 8 veces. Pero a este se le atribuye, al 145, que contiene Potea y Aleja, Alejo el Jai Razón, que abres tu mano y sacias a todo ser viviente según tu voluntad. Entonces el otro, el Halel Hagadol, este gran salmo, que es el 136, Tehilim 136, dice el versículo: da alimento a toda carne, a todo ser viviente. Más bien, es el Ashre preferible que el 119 y el 136. Es preferible ya que contiene ambas características. Pero preguntó Rabbi Yohanan: ¿por qué razón
no hay la letra Nun en el Re. Se parece que la cosa está en la letra Nun. ¿Por qué razón no hay letra Nun en el Re iniciando el versículo? Debido a que hace alusión a la nefilá, caída de los enemigos del pueblo de Israel. Como está escrito, ha caído, naflá, no se volverá a levantar Israel, la doncella. En Occidente explicaron este versículo de la siguiente manera: ha caído y no volverá a caerse, levántate Israel, la doncella. O sea, la palabra nefilá, la nun, habla de los caídos. Dijo Rabbi Nachman bar Yitzhak: David nos apoyó con inspiración divina, tal como dice, sostiene Hashem a todos los que caen. El mismo salmo, pero adelantito. Dice, sostiene a Kadosh Baruj Hu, Hashem, a todos los que caen. Entonces, esta es el texto. No falta la nun, se menciona entre los caídos. ¿Y por qué me da Olam Haba? Porque este salmo habla acerca de la restauración de los caídos. Y pues todos en el pueblo, de alguna u otra manera, hemos caído. En el presente, en el pasado y en el futuro será así. Pero todos estos caídos obtendrán el sostenimiento, serán levantados, serán sostenidos por Akadosh Baruj Hu, estos que caen, si leemos 3 veces al día el Salmo Teilim 145. Estos tendremos derecho a Olam Haba. Entonces, una razón más para entender por qué el Teilim 145 lo encontramos 3 veces en el Sidur, 2 por la mañana y 1 por la tarde. Entonces, una vez más, entendemos el Sidur. Ahora que realicemos esta práctica, sabemos por qué lo hacemos. Y por supuesto, aun cuando estamos averiguando cómo entender cuál es el momento para hacer Kriyat Shema de Arbit, también estamos aprendiendo la importancia y los significados y las bendiciones que yo puedo tomar cuando practico Kriyat Shema Arbit. Bueno, para cerrar y recordándoles esto que nos recomendaron los Jajamín. Aún yo sé que el día es cansado, el trabajo es mucho, la presión financiera en el hogar, la fatiga, la rutina, pero no hay mejor para cada uno de nosotros, no hay mejor para cada uno de nosotros el estudio de la Torah escrita, o la lectura de la Torah escrita, el estudio de la Torah oral, la lectura de Kriyat Shema Arbit y la lectura de la Amidá. Vamos, porque nos veamos pronto en el Olam Haba. Shalom.